Bueno, ¿cómo es que se forma la passive voice? Passive voice o voz pasiva se forma con el verb to be más otro verbo en past participle. El verbo to be es sumamente importante en la passive voice porque es el que va a determinar cuál es el tiempo de la passive voice. Es decir, que es el que va a ir cambiando todo el tiempo. Yo voy a tener un verb to be en presente y va a ser una present passive voice. Voy a tener un verb to be en pasado para hacer una past passive voice. Lo puedo tener en continuo, en perfecto. Lo puedo tener también unido a los modal verbs. Y el verbo en past participle va a ser un verbo que, si es irregular, lo tengo que buscar en la tercera columna de la lista de verbos. Y si es regular, lo voy a transformar a past participle agregándole la terminación ed. Veamos un ejemplo de una oración en passive voice. Puedo decir: The test is done. The test, el examen, es hecho. Aquí yo no tengo quién lo realizó. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo uso passive voice, lo que pretendo es darle relevancia o importancia a la acción en sí, en lugar de dárselo al sujeto que lo hizo. Entonces, una oración en passive voice me lleva a tener como sujeto de la oración lo que normalmente en una oración en voz activa sería el objeto. Esta oración es un present passive voice porque dice is done, el test es hecho. Puedo hacer una oración en pasado y decir the homework was finished. La tarea fue finalizada. No digo quién terminó la tarea, sino que a mí lo que me interesa saber, lo que me interesa decir, es que la tarea fue finalizada. En futuro, the book will be, esta es la estructura que yo voy a utilizar para el futuro, ¿sí? Will be, el libro será, y el participio, published, será publicado. Fíjese que en todos estos casos yo no tengo la persona que realiza esta acción. Bueno, veamos algunos ejemplos en voz activa y cómo los transformamos a voz pasiva. Yo digo en voz activa: My mom cleans the house. Yo tengo el sujeto que realiza la acción, my mom. Y the house, en esta oración, se encuentra como objeto de la oración. Cuando lo voy a decir en voz pasiva, yo digo the house is cleaned. No interesa decir quién realizó la acción, sino qué fue lo que sucedió. La casa es limpiada. Otro ejemplo. I sold my car. Yo vendí mi auto. En este caso, el sujeto soy yo. My car es el object. Si lo voy a pasar a voz pasiva, digo the car was sold. El auto fue vendido. Eso es lo que a mí me interesa contar, no quién realizó la acción. Pero obviamente que hay algunos casos, algunas oraciones que sí necesitamos decir quién fue la persona que hizo esa acción. Christopher Columbus discovered America. Cristóbal Colón descubrió América. ¿Qué va a suceder cuando yo paso esta oración a voz pasiva? Yo voy a poner America en el lugar del sujeto de la oración y voy a decir America was discovered by
Christopher Columbus. Ahí yo voy a utilizar la preposición by en todas estas situaciones en las cuales tengo que decir quién fue la persona que realizó la acción. ¿Sí? Porque es una acción única, porque tiene relevancia, porque tiene una cierta importancia. Bueno, ¿dónde encontramos habitualmente oraciones en passive voice? Mucho en los diarios, en las revistas, en las publicaciones. Acá les doy algunos ejemplos de oraciones que he estado leyendo en las noticias de estos días. Un ejemplo de passive voice en presente. The world is paralyzed. El mundo está paralizado. Un ejemplo en present continuous. Economies are being walked. Fíjense acá. Economies are being walked. Las economías están siendo, esto es un present continuous, ¿sí? Tengo el verbo to be, que es el que me marca que es un continuo, y después walked, el verbo en pasado participio. Están siendo vapuleadas. O con un modal verb. A new order can be created. En este caso, el modal verb que estoy utilizando es can, que significa puede. Después de un modal verb, después de can, después de should, después de must, el verbo siempre en infinitivo, es decir, can be. Y después recién el verbo en pasado participio, created.